tal? Bienvenidos a Kibo Teje Conmigo. Hoy haremos el punto arroz simple doble. ¿Por qué estos dos nombres? Porque es un derecho, un revés, pero vamos a tejer siguiendo esta misma secuencia 2 hileras. Luego alternamos el punto, ¿sí? En el ejemplo que voy a tejerlo, ahí se van a dar cuenta. Estas son las agujas, pero por facilidad y evitar el sonido de la mesa, voy a usar estas agujas de bambú. Voy a poner unos 15, 16 puntos para esta muestra. Voy a poner los puntos así. He escogido un color azulino para que vean cómo queda el contraste con este punto simple doble. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es un derecho, un revés. Aquí vamos a ver si yo quiero empezar con un derecho y terminar con un derecho. Primero hay que asegurarse: derecho, revés, 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 derecho. Quito este. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Quiere decir que cuando tenemos o cambiamos la secuencia un derecho, un revés, vamos a tener que poner una cantidad de puntos impares si queremos que el inicio y el final terminen en el mismo tipo de punto. Ya sea si empezamos con revés, terminamos revés. Si empezamos con derecho, terminaremos con derecho. Vamos a anudar para asegurar la ayuda de nuestra linda tijera y vamos a tejer. Recuerden que estos puntos son para principiantes. Es por eso que me tomo el tiempo para hacerlo un poco más despacio. Entonces, un punto derecho. Para este punto arroz yo prefiero tejer el primer punto. Ponemos la hebra hacia mí y tejemos al revés. El estilo que estoy tejiendo ahora es el estilo inglés. Derecho, pasamos la hebra, tomamos y soltamos. Pasamos la hebra hacia mí, revés, damos la vuelta, ingresamos el punto. Una vez que está seguro, soltamos. Toca derecho. Nuevamente quiero hacer un revés. Pongo la aguja hacia acá, doy la vuelta a la hebra, saco el punto y retiro. Derecho. Es uno al derecho y ahora toca un revés. A veces quieren ver el video muy rápido o ligero, pero para las personas que recién empiezan a tejer, ellos necesitan mucha paciencia. Entonces hay que hacer el video un poco lento para que puedan apreciar y aprender estos puntos. Revés, derecho, nuevamente un revés y terminamos con un punto derecho. Vamos a tejer otra hilera, giramos. Aquí es donde les explico por qué puse el punto arroz simple doble. Porque es un derecho, un revés, un derecho, un revés. Es la secuencia. Pero aquí, como es arroz simple pero doble, quiere decir que voy a hacer 2 hileras siguiendo el mismo
punto, sin intercambiar. A ver, vamos a ver. Aquí era revés. Entonces, voy a hacer un revés. Aquí me tocaba un derecho, voy a hacer un derecho. Paso la aguja, revés, tejo, revés. Derecho, tejo al derecho. Es simple porque un punto, otro punto, un punto, otro punto. Es un revés, derecho, revés, derecho. Pero lo estoy haciendo 2 veces. 2 hileras van a tener la misma secuencia del punto. No vamos a intercambiar. Derecho, revés. Espero que en este color se aprecie. Quería hacerlo en un color fuerte para que vean el contraste, cómo se aprecia el tejido de este punto. Revés, derecho, revés, derecho, y así hasta terminar. Miren, derecho, y aquí terminamos con revés. Miren, aquí está. Ahora ya tenemos 2 hileras con la misma secuencia. Ahora tenemos que hacer 2 hileras cambiando, intercalando. Vamos a ver. Si aquí yo tenía derecho, vamos a cambiar a revés. Así. Si aquí yo tenía revés, voy a cambiar a derecho. Pero sigue siendo simple, solamente que simple doble. 2 hileras en cada secuencia. Acá tenía derecho, ahora hago revés. Revés, ahora hago derecho. Miren, estamos cambiando la secuencia. Derecho, ahora lo hago revés. Revés, hago derecho. Subo la aguja, derecho, ahora revés. Revés, derecho. Y aquí ya se está cambiando. Revés, aquí donde era revés, derecho. Revés, derecho. Terminamos con un revés. Como son 2 hileras de cada secuencia, en esta hilera sí vamos a seguir la secuencia. Donde era derecho, pues será derecho. Donde era revés, será revés. Aquí era derecho. Aquí era revés, pues revés. Derecho. Era revés, seguirá revés. Derecho, seguimos con derecho. Recuerden, 2 hileras de cada secuencia. Cuando ustedes tejan una prenda que sea amplia y que tenga muchas hileras, lo recomendable es que cuando ya tengan cierta cantidad tejida, verifiquen si su secuencia está correcta. Verifiquen que no tenga errores. A veces uno, en lugar de hacer 2 hileras de la misma secuencia, solo hace una y uno se da cuenta, ¿sí? Hay un desbalance en la forma de su tejido. Por eso, tejen un poco y pongan un ganchito, un marcador, un pedacito de hilo. Ya, esos son uno de los tips. ¿Por qué? Porque a mí sí me ha pasado. Por tejer rápido, apresuradamente, a veces uno se olvida de la secuencia. Y en lugar de hacer 2 hileras, pues solo hace una y luego intercala. Miren, acá tenemos 2 aquí, 2 aquí, 2 revés aquí, 2 revés aquí. Aquí está. Este es el patrón. Voy a tejer ahora de la manera continental,
En esta hilera, acuérdense, donde está el hilito es la hilera del derecho. Ahí es donde vamos a cambiar la secuencia. En el palillo o en las dos agujas, el hilito que está aquí a la derecha me indica el lado derecho. Entonces, aquí ya tengo dos, voy a tener que cambiar la secuencia. Donde era al revés, pues, ¿saben? Así y así. O así y dos vueltas aquí. O solo cojo así y simplemente hago dos vueltas y sostengo con el meñique. Aquí tocaba derecho. Aquí tenía ya las dos hileras con el derecho. Voy a cambiar a revés. Acá tenemos 1, 2 hileras con revés. Entonces me toca derecho. 2 hileras derecho. Aquí se pueden dar cuenta. 1, 2 hileras. Me toca revés. Miren los bolitos acá, estos puntitos. 1, 2. Quiere decir que ahora sí tengo que cambiar la secuencia. Espero que estos tejidos, estos tutoriales, les ayuden sobre todo a las personas que recién están ingresando al hermoso, maravilloso mundo del tejido. Giro. Esta es la vuelta del revés. El hilo está aquí. Aquí tengo que hacer la misma secuencia. No voy a cambiar nada. Revés, pues será revés. Derecho, acá recién tengo 1. Derecho, acá tengo 1. Falta 1. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Miren, ahora el hilito está a la derecha, quiere decir que voy a cambiar la secuencia. Y ustedes, aunque no piensen en el hilito, se van a dar cuenta aquí. Miren, 1, hemos trabajado 2 veces. Aquí, 1, 2. Entonces quiere decir que en esta vuelta que sigue, pues voy a cambiar la secuencia. Así voy a tejer y les voy a enseñar cómo es el cerrado de este punto simple doble. Miren, ya tejí unas filas más. Voy a hacer el cerrado y les voy a decir lo que es importante aquí. Miren, aquí tenemos, es un punto arroz simple pero doble porque tiene 2 hileras cada secuencia. Entonces, al cerrar, como ya tenemos las 2 hileras, vamos a cerrar cambiando la secuencia. Esto quiere decir, aquí era revés, entonces vamos a tejer al derecho, como si fuera una carrera normal. Aquí es derecho, entonces voy a tejer al revés. A pesar de que voy a cerrar el tejido, sigo cambiando la secuencia cuando me corresponde. Aquí sería revés y paso el primer punto sobre el segundo y cierro. Ahora, aquí tendría que cambiar la secuencia si estaría continuando con el tejido. Si es revés, pues voy a cerrar, pero como la secuencia me lo manda. Aquí es derecho, pues cerraré al revés. Esta es la manera en que los terminados les van a quedar muy bonitos y parejos. Acá ya tenía mis 2 hileras de revés, me toca cambiar al derecho. Paso el punto. Aquí tengo 2 derechos, pues lo voy a cerrar al revés. La secuencia ya lo saben, 2 hileras de cada punto. Luego se intercambia. Revés, cierro al derecho. Aquí cerraríamos al revés. Paso, cerraría al derecho. Si no hacen esto, les va a quedar aquí 3 hileras, por ejemplo, de este punto. Aquí le quedaría de otra manera. Entonces, no. Hay que cerrar
de acuerdo a la secuencia del punto. Aquí me tocaría el derecho. Parece muy repetitivo, pero es importante tener estos tips, estos detalles en el tejido, para que la prenda que hagan quede muy bonita y perfecta. Es por eso que me estoy tomando el tiempo de enseñarles el cerrado con respecto a este punto. Mi ayuda de mi hermosa tijerita. Cierro aquí y ya tenemos el punto simple y a la vez doble. Miren, cuando ustedes hagan una muestra, siempre lo repito, es importante que si ustedes van a hacer una prenda con esta muestra, ya pueden sacar cuántas hileras, cuánto necesitan de puntos de acuerdo a la lana que estén usando. Aquí he puesto el tipo de lana, las agujas que he utilizado, 5.5 milímetros. He usado en esta muestra de aquí 30 puntos. El punto de esta muestra es arroz simple / doble. Ese es lo que les he mostrado. Así ustedes cuando quieran hacer sus prendas, cogen su muestra y ya no tienen que estar repitiéndolo. Miren, esta es la bonita muestra. Eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte y darle un clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Que tengan un lindo día. Chao.